No hay político muerto. Ellos estaban de parranda. Bien, nos encontramos hoy martes 1 de marzo en esta segunda edición de su programa Agenda Electoral, bajo la conducción de Rafael Romero y quien habla Ángel Sánchez Dueñas. Bien, Rafael, el día de hoy tenemos a dos invitados especiales para tratar diversos temas, no solamente de la política, sino también de la tecnología, que es muy necesaria justamente para la aplicación de los proyectos en la gestión pública y en muchas cosas cotidianas de la vida. Así es, ante todo, presidente Ángel Sánchez, un buen día, igualmente a todos los radioescuchas. Tenemos la presencia de dos importantes profesionales. Uno es precisamente Fidel González, y es uno de los consultores en este momento internacionales que tiene nuestro país en el tema de las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la gestión empresarial y a la educación. Y un joven muy caracterizado, licenciado ya, es un periodista, Daniel Moretti. Él es muy caracterizado en las juventudes, conocido en muchos sectores y en las redes sociales, porque uno cuando mira a jóvenes, muy pocos son realmente aquellos que manejan varios temas, que escriben bien y sobre todo analizan la realidad nacional. Y en ese sentido, Daniel Moretti es un joven profesional periodista que nos va a ayudar, Ángel, a analizar precisamente la coyuntura nacional y un contexto tan especial que vive el país a menos de 39 días de las elecciones. Así es, Rafael y Fidel, ¿podrías explicarnos un poco cómo es este tema de la tecnología, sobre todo no solamente en la educación, sino también en las diferentes etapas de la gestión que se pueda hacer a nivel gubernamental? Bueno, muy buenos días, un saludo muy especial a usted, don Ángel Sánchez, presidente de la Federación de Periodistas del Perú. También un saludo muy especial acá a un excelente y gran profesional de una trayectoria impecable, a Rafael Romero, y también acá al amigo joven periodista Daniel Moretti. Bueno, hablar del uso de la tecnología de la información y las comunicaciones es un tema muy amplio, un tema digamos bastante hoy en día innovador, no solamente en el Perú, sino en Latinoamérica y en el mundo entero. Cuando hablamos de la tecnología de la información y la comunicación, en un contexto que ya la sociedad cambió, que el mundo ya cambió, hemos migrado a una etapa de una ciudadanía o sociedad digital, donde realmente tenemos que impulsar y tenemos que afianzar el tema del gobierno electrónico, el uso de las herramientas tecnológicas digitales aplicado al campo de la educación, ¿no? Especialmente pues a la gestión administrativa dentro del Estado, ¿no? Que corresponde dar un buen servicio al ciudadano. Una pregunta a boca de jarro, y es que entre los candidatos del año 2011, hace 5 años prácticamente, hubo uno que era Ollanta, y precisamente lo acabas de referir, el gobierno electrónico, fue el que más habló de impulsar un gobierno electrónico. ¿Ha cumplido con esa promesa el presidente Ollanta? ¿Cómo lo visualiza un experto como Fidel González? Bueno, acerca del gobierno electrónico, que es la ONGEI, que fue creado el año 2003, y hay un proyecto del 2011 al 2016, se está avanzando de una manera, digamos, no como se espera el avance de la tecnología de la información y la comunicación, ¿no? Se está avanzando sustancialmente. Sé que implementar tecnología de información y comunicaciones hacia un gobierno electrónico tampoco no es fácil, porque esto se requiere de profesionales, expertos que visualicen la gestión de la administración desde el punto de vista de brindar un buen servicio al ciudadano, ¿no? Porque el Perú no está preparado entonces para aplicar esta tecnología. Bueno, ningún país en Latinoamérica ha estado preparado para estos grandes cambios sociales que se ha venido mediado por la tecnología, ¿no? Es por eso que el tema de la educación es un tema muy crucial en Latinoamérica y en el mundo, porque nuestra educación está siendo obsoleta, no por lo que es mala el sistema educativo, sino por la inclusión de la tecnología, ha hecho pues que haya grandes cambios sociales y especialmente en el campo de la educación. Retomando un gobierno electrónico, justamente ¿para qué nace un gobierno electrónico? ¿Por qué se hace un gobierno electrónico en el año 2003? Justamente es
para desburocratizar pues la gestión administrativa del Estado, ¿no? Debemos llegar al ciudadano, darle un eficiente servicio a través pues de las diferentes entidades, los sectores del Estado. Ahora, un gobierno electrónico debe ser un gobierno electrónico para el ciudadano, un gobierno electrónico para la empresa, ¿no? Y un gobierno electrónico para el mismo gobierno, y también un gobierno electrónico pues justamente que pueda cumplir no ciertas etapas de aplicación desde el punto de vista de la cultura digital, porque ahora ya tenemos una ciudadanía digital. En el Perú utilizan más de 15 millones de peruanos utilizan la red social. Imagínense ustedes, somos el tercer país en Latinoamérica que utilizamos la red social. Entonces es desde acá donde desde el gobierno central, a través de políticas quizás adecuadas, podemos, digamos, implementar un gobierno electrónico que está avanzando poco a poco. Para que nuestros oyentes entiendan un poco más claramente cómo es el gobierno electrónico, ¿nos podrías dar un ejemplo de cuáles serían las aplicaciones, un ejemplo sencillo de cuáles serían las aplicaciones de este sistema? Por ejemplo, cuando hablamos de gobierno electrónico o e-gobierno, estamos hablando de que los procedimientos administrativos lo vamos a llevar a través de lo que es la parte de la ciencia de la computación y la informática. Las herramientas tecnológicas puede ser una computadora, puede ser una tablet, un celular, y a través de ello nosotros podemos, por ejemplo, investigar temas de gestión administrativa, entrar a los portales, ¿no?, de los diferentes sectores del Estado, hacer un trámite a través de Internet. Entonces, por ejemplo, mayormente las entidades que han avanzado en el tema de uso de la computación informática y la tecnología son los bancos. Cuando usted hace un retiro de un dinero en cualquier departamento del Perú, usted puede retirar, ¿no? Entonces es un ejemplo de cómo se hace un proceso de administración gestionado a través de tecnología. Por ejemplo, si nosotros presentamos un documento, por ejemplo, al sector educación, hoy en día tienen un sistema que uno va, presenta un expediente y el expediente queda almacenado. Pero también queremos nosotros verlo en la red mundial, ¿no? Que yo entre a internet, a la página web, por ejemplo, de cualquier UGEL, ¿no?, y de esta manera poder ver en qué trámite da mi expediente. O sea, se debe llegar a ese nivel. Por eso le digo, el gobierno electrónico debe tener como fin es el ciudadano, brindar el mejor servicio para el ciudadano. Por ejemplo, ahora último estuve viendo pues esto ya de la puesta en marcha del pasaporte electrónico, donde dice que para gestionar el pasaporte electrónico no va a hacer pago al banco debidamente, luego se va a la página web y pide la cita para, digamos, poder nosotros ir a sacar el pasaporte electrónico. O sea, eso es una forma de hacer de gestión de gobierno electrónico, o sea, trámites utilizando el Internet, porque el Internet es el medio que nos permite procesar información en la red mundial. ¿Algún candidato de los que usted observa, amigo Fidel González, está más empoderado con este tema de las herramientas tecnológicas aplicadas a la gestión? ¿Cuál de ellos es? Bueno, he escuchado algunos candidatos que dan a conocer, por ejemplo, el tema de la implementación del uso de la tecnología en el campo de la educación. Más hablan del tema del campo de la educación, porque para implementar tecnología en el campo de la educación, no solamente se requiere de tener, digamos, herramientas tecnológicas, no, sino se requiere de propuestas serias, se requiere de propuestas altamente pues no preparadas de acuerdo con el avance de la sociedad de información del conocimiento. Hoy en día hablamos de una política educativa donde se tiene que incluir la tecnología, pero desde que se comenzó a implementar la tecnología, y esto empezó con el primer gobierno de Alan García, lo voy a mencionar así de esa manera, cuando implementó las primeras salas de informática. Luego de ahí, en el gobierno de Fujimori se creó las salas de informática, se implementó aún más, pero ya con el gobierno de Toledo empieza pues lo que es realmente el proyecto Huascarán. Pero indudablemente hay etapas que estamos pasando en el Perú con la implementación de tecnología, especialmente en el campo de la educación, pero estamos avanzando no de una manera tan vertiginosa, porque los proyectos de TICs en el sistema educativo, ya sea en Perú, en Colombia, Ecuador, Bolivia, mismo México, se requiere de profesionales, se requiere de personas con experiencia que realmente hayan vivido el problema de la educación y llevarlo, digamos, hacia una plataforma. Porque hablar de TICs en el sistema educativo no solamente es hablar de Internet, tenemos que hablar de herramientas tecnológicas, herramientas digitales, más de 2.000
herramientas digitales que existen en la red mundial, no solamente es Perueduca. Entonces necesitamos necesariamente trabajar de la mano con el maestro. Lamentablemente en el Ministerio de Educación, los que dirigen la política educativa de TICS son expertos, son profesionales muy destacados, ¿no?, que han sido consultores, pero lamentablemente no tienen la experiencia de ser maestro en aula. Hay un asunto que planteo sobre la mesa. Es verdad, más de 2.000 TICs, más de 2.000 herramientas, mejor dicho, tecnológicas, y mencionaba Internet, pero también en comparación con los países de América Latina, ¿cómo está nuestro Internet? ¿Cómo va, por ejemplo, el proveedor más grande, transnacional de esto? ¿Cómo compite frente a las demás acá en nuestro país? ¿Tenemos el mejor Internet de Sudamérica? ¿Tenemos el peor, el más lento, el más avanzado? ¿Cómo evalúa eso como base, digamos, para poder desarrollarnos en el tema de las herramientas tecnológicas del gobierno electrónico? Bueno, en tema de gobierno electrónico, propiamente, pues no, estamos avanzando sustancialmente en la parte tecnológica. Como es bien cierto, en Latinoamérica, el país que está avanzando a implementar el gobierno electrónico es Colombia, ¿no? Colombia, luego le sigue México. En este sentido, quizás un país de la parte que nos corresponde a la esfera que corresponde los países acá en Sudamérica, nunca habíamos pensado pues que la tecnología iba a revolucionar tanto, de que hoy en día es parte de nuestras vidas diarias, ¿no? Entonces, en ese sentido, evaluando el contexto del uso propiamente de Internet, ¿no?, a través de los grandes proveedores, es bien cierto que necesitamos nosotros democratizar, tenemos que llevar pues el Internet como parte de calidad de vida del ciudadano, y eso son etapas progresivas, ¿no? Hoy en día todavía Internet es caro, pero ya nosotros vemos que cuando aparecieron las primeras herramientas tecnológicas, cuando apareció el iPad, nunca se pensó que iba a ser pues aplicado al campo de la educación, aplicado al campo de la gestión administrativa, iba a ser parte del gobierno electrónico, ¿no? Nació para el ocio. Y todavía lo estamos usando para el ocio, ¿no? Ahora último hubo un congreso en España sobre el uso de los móviles, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo con los móviles en Latinoamérica? Mayormente todavía estamos usándolo como parte de entretenimiento, ¿se da cuenta, no? Entonces necesitamos en nuestros países nosotros sensibilizar a través de una cultura digital, que el ciudadano reciba la información necesaria para utilizar apropiadamente las TICs, ¿no? Porque no lo estamos usando apropiadamente. Entonces, esto conlleva a que nosotros, a través de la educación, a través de un proyecto integral de educación basada en tecnología, podamos nosotros pues brindar la mejor orientación primero a nuestros maestros, capacitarlos apropiadamente en el uso de herramientas tecnológicas digitales, y luego eso trasladarlo al niño y a la familia. Una precisión, y en nuestra velocidad de Internet, por ejemplo, alguien quiere poner una empresa o incluso un gobierno en una determinada zona del país, necesita pues implementar sus redes, todo. ¿El servicio que se nos está brindando es el mejor comparado a otros países? ¿Cómo está, por ejemplo, esa velocidad? ¿Cómo está nuestro Internet? En cuanto a la velocidad de Internet, tenemos pues no limitaciones todavía, ¿no?, en comparación a México. Eso frustra nuestro desarrollo en muchos aspectos. No, y no solamente eso, sino que lamentablemente acá en el Perú las empresas proveedoras solamente garantizan el 10% de lo que te venden. Así es. Entonces, el 100% es el 10 al 20%. Yo creo que esa es una estafa a toda la población, porque deberían, en todo caso, si ellos venden solamente, garantizan el 10%, entonces debería vendernos solamente esa capacidad, ¿no? Claro. No decirnos que tenemos un internet de 3 gigas, ajá, cuando en realidad pues tenemos solamente el 10% de esa oferta. Lamentablemente, inclusive acá en el centro de Lima, nosotros tenemos una gran dificultad por el ancho de banda. Así es. Nuestras señales a veces se cuelgan porque no tienen la suficiente velocidad, y el gran problema que refiere la Telefónica es de que las redes están saturadas, y entonces si están saturadas tiene que haber una mayor ampliación en su servicio. Claro, entonces eso ya son políticas de Estado que a través del Ministerio de Transporte y Comunicaciones se debe regular, ¿no? Que la infraestructura tecnológica que ofrecen las grandes compañías, ¿no?, que nos proveen Internet, deben pues poner a disposición, ¿no?, de la ciudadanía. Es por eso que estamos hablando, pues, ¿no?, de que un gobierno electrónico debe gestionar toda esta parte
que indudablemente va a dar lugar a que podamos cumplir no cabalmente el proceso de la administración pública utilizando Internet y así también el sistema educativo. Entonces estamos hablando nosotros de que se necesita pues una política educativa a nivel del Estado, básicamente en la educación secundaria, porque definitivamente tanto en la educación primaria como en la secundaria es que donde se forman, porque actualmente las generaciones nuevas ya son nativos digitales, ¿no? A diferencia de nuestra generación que hemos estado en otro sistema y ahora estamos entrando a aprender esta tecnología, claro, ¿no? Usted mismo ha dicho bien claro, ¿no? El tema de la educación en el Perú mediada por tecnología. Conociendo las realidades de Latinoamérica, lo que yo considero es que primero al maestro se le tiene que sensibilizar en lo que debe aprender de la cultura digital, porque si el maestro no está preparado para afrontar estos grandes cambios sociales y especialmente la educación mediada por tecnología, ¿cómo vamos a poder enseñar a un niño que es un mal llamado nativo digital, ¿no? Definitivamente, acá se necesita una gran política de educación, una política educativa, porque vemos nosotros, sin irnos muy lejos, en Argentina cómo ya han avanzado en el tema educativo, ¿no? Que prácticamente todo, no solamente las clases se dictan en las aulas, sino toda la información está en el sistema interno de la universidad que se accede a través del Internet, y esto facilita muchas cosas, porque inclusive alumnos que no pueden asistir a dar un examen lo pueden hacer por vía Skype, ¿no? Virtualmente, así claro, es, ¿no? Entonces, definitivamente, vamos a ir a una pausa y seguimos en el segundo bloque que viene a continuación. Adelante, estudios. Bien, continuamos, amigos, amigas, en Agenda Electoral. Y estamos con Fidel González, consultor internacional en el tema de herramientas tecnológicas. Una pregunta muy puntual, antes de redondear muchos aspectos que se han comentado aquí. Los candidatos están usando hoy sus herramientas tecnológicas. Es una campaña electoral, muchos recurren a las redes sociales. ¿Cuál es el principal acierto de algún candidato que usted observe? Y quizá cuál es el principal error de algún candidato que también observe. Bueno, en el tema de la campaña electoral, ¿no? Donde se está utilizando el uso de las herramientas digitales y tecnológicas, especialmente la red social, ¿no? Estamos viendo nosotros que hay candidatos que lo están manejando muy bien, ¿no? Desde el punto de vista de marketing digital y corporativo. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, he visto uno de ellos, está Julio Guzmán, no lo voy a decir, que está manejando sus redes sociales muy excelente. Pero cabe decir al ciudadano que las redes sociales soportan pues todo lo que puede decir, no siempre se dice la verdad, no siempre se orienta al elector, ¿no? Para que de esta manera pueda tomar decisiones. ¿Y cómo el ciudadano o el usuario puede identificar si la información que está recibiendo a través de las redes sociales o del Internet es real, es verdadero? Bueno, pienso que digamos desde el punto de vista del tema electoral, estamos viendo nosotros que los candidatos en sus redes sociales van colgando información importante, como es el caso pues de sus campañas, sus propuestas, sus entrevistas, ¿no? O sea, está recibiendo información, digamos, fidedigna. Ahora, también hay que ver que a través de las redes sociales también se puede manipular la intención de voto, ¿no? Podemos poner, por ejemplo, likes, miles de personas que lo podemos hacer, ¿no? O sea, orientado, ¿no? Es una manera muy práctica también de hacerlo. O sea, todo es posible. Bien, muy bien, Fidel, ha sido un gusto tenerte en el programa, no será la primera vez. Vamos a Hay que comprometerlo más bien, Rafael, porque es un tema bastante amplio. Muy amplio. Este segmento es un segmento electoral, pero no hemos querido dejar de lado justamente el manejo de la tecnología en la política y sobre todo en una política de Estado, que es muy necesario. Claro, ¿no? Es que en este nuevo contexto a nivel mundial, necesariamente no los políticos deben tener conocimiento de lo que es la tecnología de la información y comunicación y también lo que es el gobierno electrónico y lo que es una sociedad digital,
¿no? Necesariamente no podemos estar ajenos a este gran avance de la historia de la humanidad que realmente está cambiando la historia en el mundo. Muchas gracias, sí, a Fidel. Así y ya viene ya un candidato. Ya tenemos ya acá a Wilder Ruiz, a quien Ruiz. lo invitamos justamente para que nos acompañe en la mesa para comenzar y empezar ya a analizar los temas de la coyuntura nacional y de esta campaña muy especial que nunca se ha vivido pues en la historia de nuestra república, sobre todo en este comité, en este jurado electoral nacional y los jurados electorales especiales que también están siendo cuestionados por no tomar las resoluciones y las medidas adecuadas que necesita el país. Bienvenido Wilder, bienvenido a esta tu casa, radiofpp.com, la voz de la libertad de expresión. ¿Qué tal, amigos? Un gusto saludarlos y sobre todo estar en un programa que tiene que ser su esencia, ¿no? Defender la libertad de expresión, libertad de contenido, libertad de pensar, un principio tan básico desde el inicio de nuestra república, ¿no? Bien. Y entramos de lleno dándole la bienvenida a Wilder, así es, el día de ayer hemos tenido un hecho, una movilización que el candidato Nano Guerra ha realizado en la Plaza de Armas, un encadenamiento de protesta por justamente los comentarios que hacíamos hace un instante de esta campaña electoral y sobre todo está señalando un favoritismo a Julio Guzmán, ¿no? Dándole prácticamente el jurado el nacional y el jurado electoral, abriéndole las puertas para que pueda postular, ¿no? ¿Nos podrías ampliar un poco este tema? ¿Cuáles han sido justamente las repercusiones que ha tenido esta protesta? Sí, efectivamente, cuando la indignación te lleva a no perder la paciencia, pero sí a que esa indignación tiene que ser canalizada y demostrada mediante un gesto. Creo que Nano Guerra García ha interpretado muy bien ayer, encadenándose en las rejas de Palacio de Gobierno, porque está interpretando esa indignación de miles de peruanos que vemos prácticamente ya descaradamente, si se puede decir, el favoritismo del candidato de gobierno. Entonces, claro, es como hace unos días nuestro amigo Federico Salazar lo había reflejado muy bien al decir: quiero ir a votar pero no tengo mi DNI, pues, pero quiero ejercer mi derecho constitucional de expresar mi voluntad de elegir. Sí, pues señor, pero no tiene DNI, o como que estoy tan apurado y me paso la luz roja, estoy en el ejercicio constitucional de mi libertad de movimiento y por lo tanto me paso la luz roja y no cumplo. Entonces eso es lo que está pasando con la candidatura de Guzmán y estamos una vez más perdiendo la oportunidad, porque las elecciones son un momento donde las personas, la sociedad tiene que interpretar hacia dónde los políticos quieren conducirnos. Creo que las elecciones son el mejor momento para saber cuál es la visión de ciertos dirigentes y hacia dónde nos quieren conducir. Entonces, ahora, ese es el momento que estamos perdiendo, ¿no? Frente a este hecho de Nano Guerra García, si bien es cierto, claro, nunca antes se lo había visto a él encadenarse, es la primera vez. Yo lo conozco a Nano desde la universidad, era de izquierda al principio, de Izquierda Unida, fue presidente de la Federación de Estudiantes, pero nunca se encadenó. Pero quizás, ¿por qué no hacerlo mejor frente al Jurado Nacional de Elecciones y no frente a Palacio de Gobierno? ¿No hay aquí una dosis de todas maneras de oportunismo electoral, hablando, digamos, con total objetividad? ¿Qué nos dice Wilder Ruiz? Bueno, no podemos negar efectivamente el hecho de que una cosa es que nuestros colegas, los periodistas, cubran un evento ante el Jurado Nacional Especial y otra cosa es ante el mismo Palacio de Gobierno. Sí, reconozco, tú sabes que somos periodistas hace muchos años, que hay que buscar el ángulo donde efectivamente la cámara fotográfica y el ángulo de la televisión y el ángulo de la radio esté ahí, pero justamente porque queríamos que existiera una mayor repercusión
de esa indignación que nosotros sentimos ante el favoritismo que está mostrando el Jurado Nacional de Elecciones, es que lo hicimos ahí. Y ustedes me conocerán, yo también soy una ha persona... Ha sido un aprovechamiento mediático que bien una persona utilizado, tranquila, y sobre todo la repercusión yo he querido irme a encadenar también, he querido, pero efectivamente la decisión fue que solo sea nuestro candidato Nano, porque si no, si lo hubiéramos acompañado los candidatos, ahí sí hubiera venido el cargamontón, en el sentido de que era un aprovechamiento netamente político, ¿no? Y yo soy una persona, como ustedes saben, muy dialogante, soy una persona que trato de buscar consensos y nunca he estado en unas manifestaciones de tomar las calles para buscar primeras páginas, ¿no? Así es, Wilder, ya prácticamente todos los candidatos que están postulando se han pronunciado con respecto a la postulación de Julio Guzmán y al accionar del Jurado Electoral Especial y a la inacción de todo el Jurado Nacional en general. ¿Han pensado ustedes en convocar a las demás fuerzas políticas para que conjuntamente articulen algunas medidas de acción con respecto a esta candidatura, que definitivamente todos coinciden en que no solamente hay un favoritismo, sino que justamente esta fuerza política de Todos por el Perú ha incumplido las normas legales para la postulación y para justamente estructurar el partido? Mira, esa es una idea que se viene cocinando, vamos a decir el término, porque muchos candidatos nos estamos encontrando en zonas neutrales que pueden ser los C de radio, los C de televisión, y ahí estamos hablando informalmente de a ver cómo nos juntamos para efectivamente hacer una demostración de fuerza en el buen sentido de la palabra, pacífica por supuesto, para mostrar esta indignación. Entonces se está conversando, así que en algún momento a lo mejor se toma la decisión ya de sentarnos y lanzar esta idea de caminar juntos una serie de partidos, porque yo me he encontrado con varios candidatos al Congreso y me dicen, Wilder, hay que hacer esto, y yo también les he dicho, hay que juntarnos. Me he encontrado con la gente de Antero, incluso me he encontrado con la misma gente de Reyardo que está todavía en campaña, me he encontrado con una serie de candidatos amigos que queremos efectivamente hacer esta demostración. Espero que pueda cuajar esta idea de salir a la calle y demostrarle al Jurado Nacional de Elecciones y sobre todo al gobierno que la gente está indignada ante este atropello. Sí, ¿no? Porque definitivamente no solamente está el tema de las irregularidades en lo que respecta a la candidatura y al partido de Todos por el Perú, sino también está ya preocupando a muchos sectores las vinculaciones. Justamente el día de ayer estuvimos analizando con Rafael al inicio del programa las vinculaciones que tendría no solamente su principal asesor Jonathan Reigada, sino también el propio candidato con el ex primer ministro británico Tony Blair, que justamente tiene toda una red de empresas a nivel mundial. Son entre ellas, una de sus empresas ha sido la empresa Deloitte, de la cual justamente Julio Guzmán ha sido director ejecutivo y socio de esta empresa que tiene cerca de 150 filiales a nivel mundial, y de las pretensiones que hiciera Tony Blair en Colombia al firmar un contrato con el gobierno del presidente Santos, en el cual le daba un asesoramiento totalmente gratuito para la ejecución de inversión privada, pero que luego se logró descubrir al salir a la luz este contrato, que en una de las cláusulas muy escondidas precisaba que todo este asesoramiento que se hiciera y que la ejecución de estas inversiones tenían que ser con inversión de los países de los Emiratos Árabes. Entonces definitivamente esto está netamente direccionado. Si nosotros estamos hablando
hablando de un tema de la vinculación que tendría Julio Guzmán con el actual gobierno y con la pareja presidencial, este tema quedaría pues prácticamente minimizado al gran lobby mundial que estaría atrás de toda esta candidatura. Sí, mira, así como el mundo de los últimos 20 años se ha producido una globalización económica, donde el capital ha entrado en el marco de este modelo de economía libre de mercado a una serie de países, ese capital ha ido ya al siguiente paso, que es no solamente a garantizar las inversiones vía constituciones, sino que a invertir ya en candidatos presidenciales. Este es un fenómeno moderno de las democracias y de las globalizaciones. Así como desde el 90 para atrás era el capital nacional que invertía en determinados partidos políticos y en determinados diputados y senadores, en un mundo moderno globalizado, el gran capital necesita necesariamente, para garantizar inversiones de largo plazo, por lo menos tener la amistad con determinados candidatos presidentes que pueden ganar. Entonces, ese fenómeno que en el Perú todavía no se ha analizado, todavía no está sobre la agenda del debate, es decir, ¿cuánto del capital extranjero está invirtiendo en determinadas candidaturas? Y lo lamentable... Y eso no se debate. Estimado Wilder, es que se está perdiendo todas las formas. Se está perdiendo toda la consideración, porque incluso en el caso de Julio Guzmán, él dijo en una entrevista en los Estados Unidos, en el canal JBS, dijo que tenía un mentor, pero no ha dicho hasta ahora quién es ese mentor. O sea, ya se ha perdido. Los capitales buscan, como dices, caramba, invertir, pero esos candidatos también desembosadamente dicen, ya tengo un mentor. ¿A dónde vamos a llegar? Bueno, él lo ha dejado entre línea, que es el capital israelita, ¿no? Que es el capital judío, hay que decirlo abiertamente. Lo ha dicho entre líneas porque justamente se estaba en ese momento hablando de su relación con los judíos y sobre todo por la relación que tiene la esposa, porque la esposa es judía, ¿no? Y como ustedes saben, el capital judío está en todo, desde las armas hasta la petroquímica, está en todo. Pero nosotros justamente que el día de ayer analizamos ampliamente este tema y tenemos bastante información sobre la vinculación, no solamente por el lado de Deloitte, sino por una serie de otras empresas y sobre todo por la presencia que ha tenido señor Julio Guzmán en diferentes reuniones en las cuales habría justamente participado el señor Tony Blair, nos hace pensar que por justamente el mentor de este candidato podría ser de repente el señor Tony Blair, que justamente sus tentáculos están extendidos en diferentes lados del mundo. Y Jonathan Reinaga, que justamente fue el propio Tony Blair, porque él ha sido asesor de Tony Blair también, y el propio Tony Blair lo puso en Ruanda para asesorar al presidente Paul Kagame, que justamente está acusado por el exterminio de toda una etnia, 3 millones de personas asesinadas a machetazos, y es más, ¿de dónde provinieron esos machetes que sirvieron para el exterminio de estas etnias? Fueron de empresas británicas. Imagínate. Ahora, mira, y otro elemento en ese sentido, no olvidemos que quien le está dando el sustento económico, ideológico, si cabe el término, es la empresa Macrocónsul. Y Macrocónsul es la gran empresa que lideró todo el proceso de privatización, es la empresa contratada para ir por el mundo diciendo, el Perú tiene estas empresas para vender, que son en materia del Estado. Ellos han crecido, entonces, y representan intereses económicos de gran capital, y ahí está la vinculación. Ahí está la vinculación con Drago Kiss y con nuestro amigo pero estimado Cuba, ¿no? Sí, Cuba, todos ellos ahora, representan al gran capital. Willer, el asunto es que Julio Guzmán parece se las sabe todas,
Porque él ha negado todo, está negando todo. Negó también esos fondos de la DINI y la firma que él hizo en un documento de la Secretaría General que lo ocupaba, y seguro va a negar esa relación con Macrocónsul, y seguramente se va a descubrir otro tipo de contradicciones más en este candidato. Ya negó su vinculación con Yambal, ¿no? Y todo hace indicar que justamente está por ese lado también, ¿no? Y los grandes proveedores del Estado están ahí en su lista, es decir, han encontrado en el ejercicio político que debería ser ese servicio cívico en beneficio de la sociedad, para ver una unidad de negocio, para ver cómo empiezan a mantener y a seguir incrementando sus ganancias. Es decir, lo que no podemos permitir es que la política se convierta en esa unidad de negocio del empresariado, como decir, bueno, ahora estoy vendiendo agua, mañana voy a vender limonada y mañana voy a vender chicha, y también hay un rubro que se llama la política, vamos a meternos ahí en la política. No, eso no puede ser la política. Entonces, y eso en algún momento tiene que cambiar, porque si no lo cambiamos, ya la frustración producto de tanto advenedizo a la política peruana, vamos a terminar muy mal, ¿no? Muy bien, Wilder, vamos a entrar a un pequeño corte y retornamos con este interesante análisis que se está realizando. Bien, adelante, controles. Continuamos en agenda electoral. Estamos entrevistando a Wilder Ruiz. Él ya fue congresista, él viene un segundo debut, está con el número 7, va por Solidaridad Nacional, y vamos ahora con las preguntas de Daniel Moretti. ¿Qué tal, señor Wilder Ruiz? En su tarjeta de presentación existen varias propuestas que usted tiene para ofrecer a la ciudadanía, y entre una de ellas que me llama la atención aquella que menciona acerca de los trabajadores y estudiantes, quienes estarían interesados en que hayan más metropolitanos. Puede tomarse en cuenta también el caso de los corredores azules, que en realidad son alternativas de transporte bastante beneficiosas, más que todo para los estudiantes, ¿no? Con esto del carnet universitario. ¿En qué medida usted podría profundizar esa propuesta? Mire, a mí me hace ilusión, sí, no lo puedo negar, volver al Congreso de la República, porque quiero formar parte de la Comisión de Presupuesto General de la República. Ahí es donde quiero estar, porque desde la Comisión General de Presupuesto quiero garantizar que existan los fondos necesarios para que el alcalde Castañeda en Lima y el futuro alcalde de Lima y los alcaldes distritales puedan tener los recursos necesarios para que continúen la construcción de una Lima moderna, segura y sobre todo más humana. Desde la Comisión de Presupuesto puedo estar yo velando, por ejemplo, para que estén los fondos y continúen las escaleras, los muros de contención, las pistas, las veredas, pero sobre todo hay que construir más metropolitanos. ¿Cómo construimos más metropolitanos? Cuando el alcalde de Lima, el alcalde Castañeda, presente su presupuesto ante la comisión, pueda estar ahí, necesito tantos millones para hacer el metropolitano que vaya, por ejemplo, de la altura de donde está el Jockey Plaza, Javier Prado con la Panamericana Sur, hasta Javis. Ahí hay que hacer un metropolitano. Y hay que alargar los metropolitanos, no solamente, el actualmente se va a ir 15 kilómetros más hasta Caraballo. En sí, hay que mejorar la infraestructura de Lima. ¿Cómo la mejoramos? Con los alcaldes que tengan los recursos necesarios y un congresista que esté peleando en la Comisión de Presupuesto para la continuación de la universitaria, para que mejore la Pachacute, para que, por supuesto, mejore la avenida Próceres de la Independencia, la avenida Vice. Esa es la ilusión que me hace regresar al Congreso de la República. Sin lugar a dudas, estas alternativas de transporte generan bastantes beneficios a la ciudadanía, pero sobre todo al sector estudiantil, ¿no? Que es el que para en constante movimiento, a veces involuntario. Y a la clase trabajadora, además. A la clase trabajadora, ¿no? Que para en un constante movimiento, a veces involuntario, por las necesidades que tienen que acatar. Con respecto a lo del metropolitano, este origen se da a raíz de una alianza público-privada, si no me equivoco,
que de alguna manera hace que el papel del sector privado juegue un rol importante, y justo en los últimos años se han visto bastantes reclamos por el alza de los precios. Eso es algo que usted también va a tener que atender. ¿Cómo tocar ese tema? Sí, efectivamente. El sector privado solo no lo puede hacer, y el sector público solo tampoco lo puede hacer. Entonces, ahí existe la figura de las asociaciones público-privadas, donde el Estado hace parte de la infraestructura y toda la operatividad la pone el sector privado. Es decir, aquí en este caso los buses, y el sector del Estado, en este caso la municipalidad, pone la vía, la infraestructura. Entonces, y esa infraestructura tiene que tener un retorno. Ese retorno se hace vía o los pasajes o mediante algún mecanismo que el Estado tiene que crear, porque lo que no se puede hacer es lo que se ha hecho siempre, que el Estado invertía en la gran infraestructura del país y la dejaba ahí, y no había un retorno, como sucedió por ejemplo en Majes. En Majes costó más o menos unos $26,000 irrigar cada hectárea, en el momento en que las tierras más ricas de California costaban $12,000. Por eso se decía, hubiéramos agarrado a todos los arequipeños, les hubiéramos comprado tierras a $12,000, que son las tierras más ricas de California, y no estar metiéndole $26,000 por hectárea, ¿no? Entonces, claro, y se las regalamos prácticamente, y no ha habido un pago hacia el Estado para poder con ese pago seguir haciendo la obra. Los pasajes es un gran tema, porque por ejemplo, el tren eléctrico está subsidiado, cuesta $1.50, debería estar, creo yo, por el orden de los $3.60, y el Estado pone una diferencia. En el caso del metropolitano, que está a $2.50, está en su punto de equilibrio. Es decir, si queremos ampliar el metropolitano, los vehículos o los buses que pasaban por la ruta del metropolitano cobraban $1.50, ¿no? Entonces ha habido un recargo al usuario prácticamente casi del 40%. Entonces esto afecta a la población, y no solamente que tienes que ir con un vehículo y después al momento con el metropolitano hasta un paradero y después bajar y tomar otro transporte. Entonces ya estás aumentando, incrementando el gasto. Ya son dos pasajes, un pasaje que está incrementado más otro pasaje adicional que no estaba contemplado anteriormente. Sí, eso mientras esté en construcción el sistema interconectado del transporte. Y además, para que se hubiera mantenido a $1.50 el metropolitano, necesitaba volumen de gente, y no tiene el volumen suficiente, porque claro, Susana no amplió el metropolitano hacia Caraballo, eso que lo vamos a hacer ahora nosotros. Entonces, el transporte masivo público, para que sea rentable, necesita volúmenes. Entonces, el metro, por ejemplo, para que cueste 70 centavos, necesita movilizar 2 millones de personas. Con la justa está movilizando 500,000. Y el metropolitano, para que no siga aumentando el precio, necesita volumen. ¿Cómo logramos más volumen? Extendiendo las áreas hacia donde llegue el metropolitano. Por eso vamos a hacer ahora 15 kilómetros hacia Caraballo. Y los turnos también, ¿no? Porque termina el último bus en salir a las 11 de la noche, se cierran todas las puertas a esa hora, y hay muchos estudiantes que están saliendo a partir de las 11 y están llegando al paradero 11:30 y se quedan sin transporte. Sí, eso está en estudio, ver determinados horarios, es decir, ya no será con una frecuencia, pero sí por lo menos cada 40 minutos. Claro, y con respecto a la frecuencia también se está cometiendo un error, porque yo lo digo porque soy usuario del metropolitano. Cuando son las 9 de la noche, la frecuencia empieza a bajar y se forma una gran congestión en los paraderos, y los buses vienen completamente llenos, que no hay espacio para poder subir más, y terminas haciendo prácticamente solamente para abordar el bus cerca de 45 minutos. Sí, eso sé que yo estaba en estudio, porque
yo he sido presidente de la Comisión de Transporte hasta diciembre del año pasado, yo soy actualmente regidor de Lima, y efectivamente se está estudiando ampliar la hora punta, por decirlo, que ya no termine a las 8:30, 9, sino que vaya un poco hacia las 10, ¿no? Porque de lo contrario, efectivamente se está originando lo que ustedes dicen, y la gente termina llegando tarde a sus casas, ¿no? Y hay algo, Wilder, un poco prácticamente casi se podría decir ilógico, que cuando los buses de los expresos retornan a su cuando llegan son transportados para ser guardados a su patio de maniobra. Claro, mientras que las estaciones están congestionadas, pasan completamente vacíos, cuando a ese retorno debería ir recogiendo personal y de repente cambiarle de expreso a un sistema normal, ¿no? Sí, eso forma parte ya de la operatividad, pero donde termina, por ejemplo, en Naranjal, hacia su patio de maniobra, se van vacíos. ¿A eso te refieres? Claro, o sea, por ejemplo... Pero no hay ahí paraderos. No, por ejemplo, no. Cuando vienen de Chorrillos, ya, o desde el paradero de las Flores, para irse hasta Naranjal, ya, van completamente vacíos. Cuando ya han dado la vuelta. Cuando ya han dado la vuelta y han cumplido su ruta. Así es. Regresan completamente vacíos. Ir parando donde lógico, es lo más lógico, ¿no? Eso sí. Wilder, vemos entonces que de ser elegido, las personas van a tener en Wilder Ruiz un congresista especializado en este tema de la mujer trabajadora, emprendedores, de los ancianos, con los trabajadores y estudiantes que quieren más metropolitanos, un congresista que apoyará desde presupuesto para los bypasses y túneles. Pero una palabra tuya respecto a la seguridad que hoy afecta a todos. ¿Cuál es la contribución de Solidaridad Nacional y en concreto de Wilder Ruiz en el tema de la seguridad? Sí, mira, y ahí yo estoy, por supuesto, 100% de acuerdo con nuestro candidato presidente, Nano Guerra García, que ha lanzado la propuesta de los chalecos amarillos. No sé si ustedes han podido... Eso significa movilizar a la junta de vecinos, es decir, la seguridad tiene que empezar a ser tarea de todos. Y tarea de todos es empezar desde la base. Y ahí hay que organizar efectivamente a los vecinos y los ciudadanos. Que eso va unido a algo que nosotros ya estamos haciendo. Hemos creado el serenazgo metropolitano. Porque como ustedes saben, hay unos celos incomprendidos entre el serenazgo de los distritos que no se atreven a pasar la frontera del distrito. Porque si no, después hay un celo ahí tonto entre los serenazgos. Por eso hemos creado un serenazgo metropolitano. Y están con armas no letales también ya. Y estamos ahora con armas no letales, efectivamente. Así es. Me parece muy interesante. Y termino con la ampliación de la tecnología. Tenemos a lo largo de Lima una fibra óptica que no la estamos empleando para combatir a la delincuencia. Ahí hay que poner unas cámaras sumamente modernas que la tecnología nos ha mostrado, unas cámaras que tienen una alta resolución, que fijan la cara del delincuente, y esa cámara lo acompaña al delincuente e inmediatamente traslada información a los patrulleros que estén más cercanos. Si el patrullero no lo detiene, ya es otra cosa, pero inmediatamente, esta es una tecnología que los americanos la han creado en los últimos años a raíz del 11 de septiembre. Es decir, son unas cámaras que las ponen en los aeropuertos, las ponen, por ejemplo, en los estadios, en el Estadio Nacional, un clásico Lima, Alianza U, y estas super cámaras en segundos captan a todos los que están prontuariados y con orden de detención, y la cámara te sigue, porque tienen una alta resolución, y van a los patrulleros, y los patrulleros ya deberían detenerlo. Es decir, es el empleo de la tecnología, de la humanización de la seguridad ciudadana, ¿no? Así es, definitivamente bastante positivo las propuestas que están haciendo, que prácticamente van a ser ustedes los viabilizadores, los facilitadores para que los gobiernos locales tengan las herramientas necesarias, pero definitivamente este es un trabajo de los alcaldes, ¿no? Pero en el tema de inseguridad ciudadana, definitivamente es un tema que desde el presidente
presidente de la República, los ministros de Estados y todo el conjunto y el aparato estatal debe trabajar en conjunto. Pero también hay otros problemas mayores que justamente a la ciudadanía y a la clase trabajadora le interesa. Las leyes laborales. Lamentablemente en la década del 90, casi de un plumazo se podría decir literalmente, se trajeron abajo casi 40, 50 años de legislación laboral. ¿Qué va a hacer Solidaridad Nacional con el tema de los trabajadores con respecto a la legislación laboral? Y hemos visto que hay un candidato que ha hablado hace unos días con respecto a la flexibilización de la legislación laboral para poder atraer los grandes capitales internacionales. Sí, en esa flexibilización laboral, lo que está pidiendo el gran capital, en resumen, es la eliminación de la... Que terminen nuestro mes de vacaciones, hermano, que no nos paguen nuestro mes de vacaciones, porque claro, en muchos países uno tiene 5 días de descanso al 5º año y tiene 15 días de descanso al 10º año, o sea, después de 10 años. Nosotros tenemos nuestros 30 días a los 12 meses y además esa flexibilización creo que no puede deshumanizar a la persona. Y la otra cosa que tenemos que hacer es, quieren eliminar nuestro CTS y crear nuestro seguro de desempleo. Entonces, eso solo se podrá lograr, esa flexibilización, fíjate, cuando en promedio la mayoría de jóvenes y la mayoría de personas tengamos una economía en movimiento de tal manera que no te sea un problema cambiarte de trabajo, no sea un problema mudarte a otra ciudad porque vas a trabajar. Mientras tanto, la estabilidad laboral que ya no existe, pero por lo menos las leyes laborales que todavía te protegen, tienen que continuar. Yo soy un gran defensor de la flexibilización del mercado laboral, pero en el momento en que el Perú tenga un crecimiento económico constante de 5 o 6%, que te permita cambiarte de un trabajo a otro, que te permita mudarte de una ciudad a otra, como son en los países desarrollados. Es decir, en algún momento el Perú tendrá que acercarse a ese primer mundo, pero mientras y que las remuneraciones sean más decorosas, ¿no? Y que las remuneraciones sean promedios internacionales, porque ahorita nos dicen, hay que ponernos al Perú al nivel del primer mundo, hay que poner la economía a nivel del primer mundo. Sí, nos exigen calidad, nos exigen procesos, nos exigen que tengamos una capacitación con ellos, muy bien, pero la remuneración tiene que seguir también siendo acorde a ese primer mundo, porque si no estamos... ¿Qué va a hacer Solidaridad Nacional? Entonces, Solidaridad Nacional está concentrado en primer lugar en el emprendimiento, y estamos concentrados, fíjate, actualmente en el Perú hay, o básicamente en Lima hay 5.900.000 emprendedores microempresarios, que sumados a la parte rural estamos casi por los 7.900.000. Nosotros nos vamos a concentrar en esos 7.900.000 microempresarios para llevarlos a la formalidad. Para eso estamos planteando, espero que me inviten en otro momento y les comente todo el tema del cambio de la reestructuración tributaria y justamente el cambio laboral. Tenemos que formalizarlos, no para fiscalizarlos, tenemos que formalizarlos no para que venga el Ministerio de Trabajo y te diga si estás cumpliendo con todos los requisitos, no, sino que el acompañamiento de la formalización tiene que ser para que efectivamente pueda ser más eficientes en su producción. Ahí tiene que ver también el régimen laboral, ¿no? Ah, claro, tiene que ver el régimen laboral y no este régimen laboral donde cada vez se pierden gestos dignos y humanitarios para un mejor trabajo. En cualquier momento vamos a saltar la valla de lo que la Organización Internacional del Trabajo nos está pidiéndole a los países. Finalmente, eso no puede hacerse. Finalmente, Wilder, el candidato Nano Guerra ha tomado contacto con las centrales sindicales, la CGTP, la CTP, para justamente analizar estos temas. ¿En algún momento lo han pensado? ¿Ya han tenido reuniones o van a tener reuniones? Mira, desconozco si hayan tenido algún acercamiento a los sindicatos. No sé si yo, producto de
de mis visitas a los mercados y a los asentamientos humanos. Me he perdido en estas 2 últimas semanas el par de citaciones que el comando de campaña me ha hecho. Estás concentrado, Estoy pues, en las visitas. en caminar. No Sí. sé si lo habrán tocado, ¿no? Bien, ya estamos sobre Así la es, hora, mira, nos hemos excedido un una poco, ¿no? jornada Wow, excelente. muchas gracias. Haber estado en la primera parte del programa con Fidel González, estar ahora ya despidiendo a Wilder Ruiz, y tenemos la confianza en que la gente va a elegir a los mejores para este Parlamento. La mejor de las suertes, mi estimado Wilder. Gracias, Rafael, gracias, Ángel, gracias, Manuelito. Un caluroso saludo a todos sus oyentes y espero que me inviten para poder hablar de la reforma tributaria, que es el gran tema también. Y es un tema que también nos interesa a nosotros. Te comprometemos desde ya para en corto tiempo, de repente la próxima semana, tratar sobre este tema que también a la ciudadanía y sobre todo a las pequeñas empresas les interesa, ¿no? De la flexibilización que debe tener la SUNAT con respecto a la aplicación de sus medidas. Bien, con ustedes Rafael Romero y Ángel Sánchez en esta su segunda edición de Agenda Electoral, que se transmite por radiofpp.com, la voz de la libertad de expresión. Así, mañana a las 11. Gracias.